Tema 4. Input lingüístico en logogenia. Un concepto que es básico en la adquisición del lenguaje escrito por medio de la logogenia es el input lingüístico. El papel del input en la adquisición de una lengua es de vital importancia porque es precisamente el que activa el lenguaje. Pero, ¿qué es el input lingüístico en logogenia? Son las experiencias de comunicación basadas en oraciones, frases y palabras escritas de la lengua, no palabras aisladas, al que el individuo está expuesto en un contexto comunicativo controlado. Es decir, es la interactividad que se tiene con la lengua escrita, siendo esto lo que se lee y escribe y que se atiende con el fin de interpretar un mensaje bien estructurado. El input contiene varias estructuras profundas que no se observan a simple vista, y por lo tanto, en el que lo lee o lo escribe, tiene un efecto mental, más allá del proceso comunicativo. El input o los datos lingüísticos primarios contienen información latente diversa, especialmente gramatical y léxica, entre otros, y eso es la materia prima, con la cual se alimentan los procesos mentales del dispositivo de adquisición del lenguaje que menciona Chomsky. El dispositivo para la adquisición del lenguaje es capaz de recibir y procesar el input lingüístico proporcionado y a partir de él derivar o reconocer las reglas gramaticales universales, donde el infante es capaz de generar del mismo input una gramática específica para construir oraciones bien estructuradas y determinar la forma en que deben usarse y comprender la lengua de su entorno. Para activar el lenguaje se necesita un input sistemático adecuado y bien estructurado, porque es un componente esencial para empezar y continuar progresivamente con el proceso de adquisición de la lengua escrita. El input provee la evidencia lingüística necesaria para que los procesos mentales y adquisición del lenguaje escrito empiecen a formular hipótesis mentales en los niños sobre cómo funcionan los parámetros o interruptores de la lengua materna y así los pueda activar. El concepto de input es quizás el concepto más importante en la adquisición de cualquier lengua. Es necesario subrayar que nadie puede aprender una lengua sin algún tipo de input. En pocas palabras, si no hay un input adecuado, sistemático y bien estructurado, la adquisición no ocurre. Para que los procesos adquisitivos mentales puedan usar ese input, el niño debe interiorizar las estructuras profundas del mensaje, por lo que no es vital que él entienda cada palabra o asigne significado a cada componente lingüístico. Según la gramática generativa, otro aspecto importante a cuidar es que los humanos, por naturaleza, tenemos una capacidad de atención limitada, no podemos percibir y procesar todo lo que recibimos de nuestro entorno porque no tenemos los recursos o la capacidad cognitiva para hacerlo. Por lo tanto, cuando se trata de un aspecto lingüístico, no somos capaces de atender y procesar todos los componentes morfológicos, sintácticos, pragmáticos, fonéticos, discursivos y demás que el input contiene. Tal es el caso, por ejemplo, de la logogenia, donde una de sus funciones es crear las condiciones necesarias para que los niños sordos estén expuestos al input y tratar de que los silentes de alguna manera perciban las estructuras lingüísticas escritas que en condiciones normales no percibirían, dado que lleva una metodología sistemática de control de aplicación del input. Adquirir una lengua es un proceso muy distinto al de aprenderla y el método de la logogenia tiene el objetivo de activar en los sordos un proceso de adquisición del español que sea lo más afín posible al proceso natural de adquisición de la lengua que se desarrolla en todos los niños durante los primeros años de vida. A partir de los presupuestos teóricos de la gramática generativa, en el transcurso de los años ha sido elaborada una teoría de la adquisición del lenguaje según la cual existe una facultad biológica innata que debe ser activada para permitir que el cerebro desarrolle la capacidad de comprender y producir un número infinito de oraciones de la lengua a la cual se está expuesto y debe conocer cuáles son las oraciones que le pertenecen a aquella lengua, o sea que son gramaticalmente correctas
en esa lengua y cuáles no. Se puede pensar en la facultad del lenguaje comparándolo, por ejemplo, con el sentido de la vista. La vista se desarrolla solo si los ojos están expuestos a la luz y no se desarrolla si sus órganos, a pesar de estar intactos, no son estimulados por la luz dentro de un periodo preciso a partir del nacimiento. El desarrollo de la facultad del lenguaje se activa por la exposición a un input apropiado en un periodo crítico. Partiendo de esta premisa, es posible distinguir claramente entre el aprendizaje de una lengua y su adquisición. Adquirir una lengua significa estar expuesto a un input adecuado dentro del periodo apropiado, lo que permite el desarrollo de la facultad que está presente desde el nacimiento en el cerebro y disponible para ser activada. Se alcanza así la competencia lingüística, que típicamente tienen todos los hablantes nativos de una lengua dada. Aprender una lengua y sus características en el contexto significa aprender muchas cosas de esa lengua, pero sin lograr el desarrollo de la facultad del lenguaje no se vuelve uno competente. Poseer conocimientos explícitos y sistematizados sobre algunos aspectos de una lengua, como por ejemplo, aprender de memoria la conjugación de los verbos, o haber entendido un amplio léxico, o haber aprendido muchas frases y oraciones y algunos mecanismos para construirlas, no significa haber adquirido una lengua, porque este tipo de información no constituye el input apropiado para determinar el desarrollo de la facultad innata, y por lo tanto no garantiza que se alcance aquella competencia lingüística específica que manifiesta cualquier persona que activó adecuadamente su lenguaje.